Vamos a trabajar con el tema despertar espiritual del libro Al-Anon se enfrenta al alcoholismo, páginas 129-130. En Al-Anon he llegado a entender que lo que se quiere decir cuando se considera el despertar espiritual como parte de la recuperación. Mi experiencia como resultado de practicar los 12 pasos de que un poder superior me dirige mi vida es del todo dramática. Era un día de enero muy frío con invierno y hielo. Mi esposo y yo nos habíamos comprometido a asistir a una actividad de Alcohólicos Anónimos en una institución cerca de Houston, donde planeábamos ir haciendo caso omiso de cómo estuviese el tiempo. Salimos muy temprano en la mañana del sábado y comenzamos nuestro habitual viaje de 3 horas. Pero ese día, al dirigirnos al este, el pronóstico del tiempo era de condiciones extremadamente peligrosas. Pasamos cada vez a más y más coches que habían caído en zanjas y estaban fuera de la carretera. Había gente caminando hacia las estaciones de servicio, pero nosotros continuábamos, aunque esta carrera de 2 carriles esta vez funcionaba uno solo. Aún así resultaba muy difícil conducir. Nosotros íbamos con precaución, pero seguimos adelante a pesar de todo. Al dar una curva suave, de pronto llegamos a una fila de coches parados, pero no podíamos frenar. El corazón se me paralizó del susto. Pasamos como flechas a los coches por la orilla del camino hasta llegar a una profunda cuneta cubierta de nieve con postes de teléfono al fondo. Mi esposo tenía experiencia de manejar en Canadá, en carreteras, en las peores condiciones, pero hasta él se había asustado porque gritó: estaremos bien mientras no nos volquemos. Ahora íbamos a toda velocidad por la cuneta. Yo tenía tanto miedo que me agarré del brazo de mi esposo para consolarme. De pronto me vino a la mente un pensamiento tan fuerte que no podía creer de dónde provenía. El pensamiento me dijo que soltara el brazo de mi esposo para que él pudiera mantener el coche bajo control. Tendría que tener espacio. Quité mi mano, me senté muy derecha en mi asiento y esperé, por lo que estaba segura que sería el final. Nos salimos de la cuneta y volvimos otra vez a la carretera en la misma dirección en que íbamos y con el motor aún caminando. Manejábamos como media milla por la carretera hasta una gasolinera donde revisamos los daños del coche y cuando abrieron la capota todo estaba lleno de nieve y el coche siempre se paraba con los charcos de lluvia, pero esta vez todavía estaba funcionando. Mi esposo y yo conversamos sobre nuestros sentimientos y pensamientos durante esta prueba y ambos llegamos a la conclusión de que nuestro poder superior no quería que manejáramos más. Nos dirigimos de vuelta a casa. Ese fue uno de los viajes más calmados y placenteros que habíamos tenido. El sol brillaba, el hielo se derretía y el cielo no tenía nubes. Simplemente increíble. A menudo pensamos en ese día y yo creo que fue un increíble despertar espiritual, porque sé que mi poder superior me guiaba entonces todavía.
lo hace por medio de pensamientos evidentes, claros y fuertes. Pensamientos que yo sé que no se me ocurrirían a mí. Hasta aquí el trabajo con el tema despertar espiritual. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿De qué manera empezamos realmente a darnos cuenta qué es lo que significa un despertar espiritual, de acuerdo a lo que nos enseña la filosofía de Alanón? Solo es posible con la práctica de los 12 pasos, la oración de la serenidad, siempre en contacto consciente con Dios de mi entendimiento. Solos no lo lograremos. ¿Y qué es cuando empezamos a ver que su sentido de la vida cambia, crece, evoluciona y un gran deseo de cambiar en nosotros? Para nuestro propio bienestar, vamos mejorando en gran medida nuestra forma de pensar y actuar. Vamos a dar un claro ejemplo de cómo podemos darnos cuenta cómo experimentamos un despertar espiritual. Cuando no reacciono, si estoy enseñada a reaccionar y a entrar en conflictos y problemas, adquirí la capacidad de quedarme callada. Esto significa que estoy experimentando un despertar espiritual. ¿Cómo, cómo concibimos la vida después de un despertar espiritual? Voy a compartir a través de mi experiencia en este caso. Es lo mejor que le puede suceder a un ser humano. Con la ayuda de mi poder superior, de este maravilloso programa de Alanón, voy a especificar qué he adquirido con el estudio de este tema. Adquirí una muy buena libertad de elección. Aprendí a vivir con más conciencia. Descubrí en mí que no solo tenía defectos, sino también descubrí muy buenas cualidades en mí, como son la generosidad, el poder andar en los zapatos de los demás, y lo más bonito que he podido percibir es que es posible pasar el mensaje a través del ejemplo. Y todos estos principios a todos los que están sufriendo, sí se puede. No llegamos a la perfección, pero en realidad mejoramos mucho. ¿Y qué es lo que regularmente no me permite experimentar un despertar espiritual? La obstinación, el control, la manipulación, el creer que yo tengo la razón en todo, el querer cambiar a otros. Recordemos, solo puedo cambiar mi actitud en mí, no puedo esperar que otros cambien. Esto no va a pasar. ¿Qué otros principios son fundamentales en este tema? El padrinazgo, la oración y la meditación, la comprensión, la compasión, el compartir, el equilibrio, la coherencia, los límites, las expectativas poco realistas, el desprendimiento emocional con amor, desaprender lo que aprendí en mi niñez que ya no me sirve, enfrentar el pasado y aceptar la realidad de la vida, y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué dones, virtudes y valores debo de haber adquirido con la práctica de todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores para que sea posible experimentar un despertar espiritual en mi vida hoy? La humildad, la gratitud, el amor incondicional, la bondad, la generosidad, la cortesía, el perdón, la paciencia, la constancia, la fortaleza, la tolerancia, la madurez, la libertad, más autoestima, solidaridad, honestidad y prudencia. ¿Qué lemas puedo aplicar y practicar en este tema para un despertar espiritual en mí? Todos en general resaltaremos: escucha y aprende, suelta las riendas, entrégueselas a Dios un día a la vez. Vámonos con este recordatorio: escuchar, oír, pensar y leer acerca de un despertar espiritual es muy útil, pero si en realidad deseo este regalo, hay algo más que puedo hacer. Lo que aprendemos a hacer, lo aprendemos haciéndolo. Hasta aquí el trabajo con el tema.
despertar espiritual.